Análisis urgente. Bienvenidos amigos televidentes, esto es Análisis Urgente y como ya se indicó en la introducción, tenemos la presencia del economista Carlos Latorre, ministro de Finanzas, para plantearle las inquietudes que seguramente ustedes también se están planteando. ¿Cuáles son los objetivos de la economía? ¿Cuáles son los objetivos que se quieren lograr durante los próximos 4 años al 2021? Son las preguntas que le vamos a hacer al ministro de Finanzas, Carlos Latorre. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Carlos. Bueno, hay algunos ejes que son fundamentales para la economía nacional y quiero comenzar por el primero, el fortalecimiento de la dolarización. Ya el presidente de la República lo indicó en su discurso de posesión el 24 de mayo. ¿Cómo se piensa fortalecer la dolarización en el Ecuador para que sirva como pilar fundamental para el desarrollo a futuro? Bueno, es importante entender que la base quizás fundamental para que todas las acciones económicas que se generen y en general para la dinámica macroeconómica de la economía nacional es fundamental que el sistema monetario funcione y funcione bien, es decir, que la dolarización siga su curso y que pueda fortalecerse. Eso creo que es una realidad evidente, es obvio, pero esta dolarización no puede marchar por sí sola y tienen que establecerse mecanismos para su manejo, entendiéndose que una de las vulnerabilidades que tiene la economía ecuatoriana está en su sector externo, precisamente aquel que es el que genera las divisas que ingresan a la economía y estas son las que circulan en su dinámica monetaria. Sí, ese es el problema del país, el sector externo, y así lo entienden los especialistas. Entonces, ¿cómo proteger la dolarización cuando la balanza comercial es débil y cuando la balanza de pagos tiene mucha presión? ¿Cómo hacer que entonces los saldos sean positivos para que ingresen nuevos dólares y que se distribuyan dentro de la masa monetaria? Ya, bajo esta consideración que es efectivamente así, se está trabajando en el establecimiento de acciones concretas que estén dirigidas a impulsar las exportaciones del Ecuador para que generen divisas, pero no solo que generen divisas, sino que esas divisas ingresen a la economía nacional por un lado. Pero hay otro factor que es tremendamente importante de drenaje de divisas y es hacia el interior de la economía. El dinero físico, la demanda de dinero físico en la economía, que evidentemente tiene que ir creciendo año a año porque crece la economía, crece la cantidad de dinero necesaria para que pueda generarse toda la dinámica de actividades económicas en economía, requiere cada vez de más dólares, pero la demanda de dinero físico en el Ecuador es muy grande en términos relativos a todo el dinero que circula si comparamos con otras economías. Así que esta demanda, este gusto que tenemos los ecuatorianos por los billetes, que en este caso son dólares, genera efectos importantes en las reservas internacionales del Banco Central. Es decir, cada dólar que ingresa a la economía ecuatoriana para circulación como billete es un dólar menos en las reservas y ese es otro factor importante que tiene que controlarse en el marco de la dolarización. Okay, hablemos del tema de la necesidad de colocar nuestros productos exportables en los mercados internacionales, fundamentalmente los no petroleros, que es a donde deberíamos apuntar. El tema pasaría es que si bien al mes de julio ha habido un incremento de las exportaciones fundamentalmente a la Unión Europea del más o menos del 20%, las importaciones también han crecido al 17%. Eso significaría entonces que vamos a tener que controlar las importaciones en el corto y en el mediano plazo hasta poder equilibrar los indicadores de ingresos de divisas por exportación en términos de saldo positivos y saldos importantes. Es importante tener en cuenta que hay que trabajar efectivamente en ambos lados, es decir, mecanismos que puedan impulsar exportaciones que no son muy fáciles en cuanto a su configuración y también hay que determinar cuáles son sus efectos reales. Pero por el otro lado, por el lado de las importaciones, es importante tener en cuenta que en los últimos 2 años, hasta inicios del mes de junio, en el Ecuador mantuvimos un esquema de salvaguardias que fue impuesto justamente en el marco de la caída abrupta de los precios del petróleo y de los problemas de balanza de pagos sufridos por la apreciación del dólar a nivel internacional. Estas salvaguardias significaban un incremento de aranceles de una lista importante de productos que se importan a la economía ecuatoriana, que al ser levantadas
generaron un efecto de un incremento sustancial de estas importaciones que estuvieron represadas durante estos 2 años. Ese efecto ya lo estamos sintiendo y es un efecto adverso en este objetivo de que ingresen más dólares de los que salgan. Así que es evidente que habrá que buscar mecanismos que generen un resultado similar al de las salvaguardias, pero procurando que no se genere tampoco una afectación o un efecto secundario que pueda incidir en el desarrollo de la producción. ¿Por qué? Porque muchas de las importaciones del Ecuador corresponden a materias primas y bienes de capital, y una afectación con mayores aranceles o medidas que puedan restringir esas importaciones podrían tener efectos productivos. Pero si tenemos que buscar mecanismos que tengan similares efectos que la salvaguardia, eso tendría que pasar por la Organización Mundial de Comercio para que nos autoricen a aplicar esos mecanismos, ¿o estamos hablando de algo distinto a aquellas medidas? No necesariamente. En el caso del Ecuador, muchos de los aranceles no están en el techo máximo consolidado que se llama, es decir, en el límite permisible dentro de los acuerdos que tenemos en el marco de la Organización Mundial de Comercio. Es decir, tenemos un margen para determinados productos, tendrán que estudiarse, tendrán que evaluarse puntualmente para que puedan ajustarse esos aranceles, si es el caso, sin los efectos nocivos que podrían traer, como yo había dicho. Asimismo, la Organización Mundial de Comercio permite o da un margen, una flexibilidad, por ejemplo, para la implementación de lo que se llaman los aranceles mixtos, es decir, aranceles que se establecen sobre el valor de las importaciones más lo que se llama un arancel específico, es decir, una tarifa específica. Pero hay otro espacio tremendamente importante en el que hay mucho por hacer y no son necesariamente mecanismos complejos. En el Ecuador tenemos una evasión grandísima en términos del pago de aranceles, principalmente por subfacturación. Entonces, en ese sentido, existen mecanismos amparados por la misma Organización Mundial de Comercio y de uso general que pueden implementarse para poder reducir esta subfacturación. El 80% de los ítems que entran al Ecuador por los puertos tienen valores entre 1 y 5 centavos a nivel individual, es decir, muchos de ellos realmente son muy baratos, pero en muchos de los casos los importadores subfacturan sus importaciones, generando una afectación al fisco y por otro lado inundándonos de importaciones que no pagan aranceles y por otro lado están afectando nuestra balanza comercial. Quedémonos ahí para ser más precisos. Cuando estamos buscando mecanismos que tengan similar efecto al tema de las salvaguardias, ¿podríamos estar hablando de una especie de timbre fiscal que ya se lo mencionó el año anterior? No, definitivamente esta opción está totalmente descartada por lo pronto, es decir, las condiciones en las que estamos, inclusive ese incremento sustancial de importaciones no requieren de aplicar una medida que, si bien es efectiva, es muy drástica porque implica transferencia de recursos de importadores a exportadores, pero a un costo tremendamente alto en términos de las importaciones. Y hay que entender, como indicaba anteriormente, que las importaciones no son malas per se. El problema que nos generan está en la balanza comercial, pero también muchas de las importaciones son necesarias para el funcionamiento de la actividad económica. Es decir, no se puede aplicar una medida general tan drástica, o de aplicarse se corre el riesgo de estar frenando la dinámica económica por la aplicación de la medida. Ahora, pero si el tema pasa es por proteger la dolarización, fortalecer la dolarización, que ingrese más divisas, entonces eso sí, y estamos hablando de su facturación y estamos hablando de evitar la salida de divisas, la primera pregunta es, entonces, ¿la eliminación del impuesto de salida de divisas es una utopía? El impuesto a la salida de divisas ha sido manejado desde una perspectiva política, desgraciadamente. Hasta ahora no he encontrado un argumento técnico sólido para que justifique su eliminación. Muchas veces se recurre al lugar común de decir que está frenando la inversión extranjera, también juntándose a ese lugar común de que la inversión extranjera no soluciona todo y sin especificar qué tipo de inversión extranjera. Pero la realidad es que la propia normativa con la que se aplica el impuesto a la salida de divisas establece varios tipos de exoneraciones y hay una exoneración expresa para el retorno de los rendimientos de la inversión extranjera cuando ésta no corresponde a capitales golondrina. Es decir, no hay argumentos y la ley permite que se repatrien capitales sin que necesariamente constituya un desincentivo.
decir, ya es decisión del gobierno nacional, entonces no aceptar la propuesta que viene del Consejo Consultivo de lo Productivo y lo Tributario en relación a una eliminación progresiva del impuesto de salida de divisas, que en este momento representa, si no me equivoco, 1.080 millones de dólares año. Bueno, no es una decisión tomada, pero desde la perspectiva técnica, las recomendaciones que hacemos es que se tiene que tener mucho cuidado con el levantamiento de esta medida, hasta por el efecto de ingresos fiscales que tiene. Estamos hablando de más de 1.000 millones de dólares en el año que nos reporta este impuesto. Pero hay que tener en cuenta también otros argumentos a favor de esta medida. Se ha argumentado muchas veces que encarece las importaciones, evidentemente encarece los pagos al exterior, pero es una medida de protección frente a una economía que usa exactamente la misma moneda que se utiliza a nivel mundial para las transacciones internacionales. Pero si nosotros comparamos con una economía que tiene moneda propia, en estas economías los actores económicos que operan con moneda nacional, para poder hacer operaciones en divisas, tienen que comprar esos dólares con un tipo de cambio de compra, que no es el mismo del tipo de cambio de venta. Hay un diferencial entre los tipos de cambio, que es una comisión que se ganan los agentes que están intermediando en la compra y venta de divisas. El problema es que el Ecuador tiene problemas de productividad y competitividad, y entonces ahí entramos en desventaja a los mercados internacionales para colocar más volumen. Pero aquí también tenemos que ver que necesitamos mecanismos de protección, que en otras economías ya es el mismo tipo de cambio, y estos costos adicionales como el diferencial cambiario que tienen que enfrentar los actores económicos si requieren divisas para sacar al exterior. De no tener estos mecanismos que puedan controlar de alguna manera la salida de divisas, nosotros nos enfrentamos no a la salida de divisas en sí, sino a la posibilidad de que entren capitales golondrina que incrementan notablemente la cantidad de dólares al interior de la economía, generando nuevas dinámicas, pero con la posibilidad de que pueden salir de forma inmediata, y eso generaría un efecto macroeconómico adverso por esa entrada y salida violenta de capitales. Eso es el factor fundamental por el cual está establecido este mecanismo, con efectos que evidentemente se dan en términos de encarecimiento de importaciones y de pagos al exterior. Si se piensa proteger la dolarización, entonces mediante el ingreso de divisas está claro el tema de lo que es la exportación y el control de las importaciones. Pasemos a otros dos rubros que tienen que ver con lo mismo. El uno es la inversión extranjera directa. ¿Cómo se piensa entonces atraer inversión extranjera directa para que no sea capital golondrina, pero que se radique en el Ecuador y que sea un gran generador de oportunidades, sobre todo en sectores donde en la economía se requiere capital intensivo, como en los sectores estratégicos? Se habla en términos generales de inversión extranjera. La inversión extranjera directa no es ni buena ni mala por sí misma. Todo depende de qué inversión, cómo se realiza, y desde esa perspectiva hay dos espacios en los que se debe trabajar. Uno es evidentemente generar condiciones que resulten en un atractivo para que esa inversión venga a un país, en este caso al Ecuador. Entonces hay diversos espacios en los que se puede trabajar en el sentido de generar esos incentivos. Pero ahora tenemos que tener en cuenta que no solo basta tener esos espacios de atracción, sino que se tiene que trabajar principalmente en negociaciones, conversaciones con los potenciales inversionistas, pero sobre una base de una identificación clara y precisa de qué inversionistas, a qué sectores, inclusive a nivel de productos. ¿Por qué? Porque muchas veces esa inversión extranjera, que hay que entender que en términos financieros la inversión extranjera directa siempre genera flujos netos negativos. ¿Por qué? Porque ningún inversionista pone plata para sacar menos. Todo inversionista pone plata para sacar la inversión y sacar los rendimientos que genera esa inversión. Entonces el beneficio no está en términos financieros, sino que el beneficio está en términos de largo plazo, cómo esa inversión puede en el país generar un efecto multiplicador al dinamizar otras actividades económicas que están integradas a esa producción, puede generar también transferencia de tecnología, si es el caso, etcétera. Pero eso implica que tenemos que identificar qué espacios son los que nos dan capacidad para que se pueda generar esa inversión por el un lado, es decir, que exista un atractivo para inversionistas extranjeros, y por el otro, que esta inversión genere este efecto multiplicador hacia adentro de la economía. La idea es que esa inversión extranjera directa también apuntale un crecimiento económico que, por cierto, al 2017 va a ser del 0,7 de acuerdo a estimaciones del Fondo Monetario Internacional.
Bueno, en este caso ya estamos muy tarde para pensar que flujos de inversión Llegan extranjera lleguen al país, o los que lleguen en estos pocos meses que faltan puedan generar un efecto que pueda ser contabilizado Pero en les el queda crecimiento 3 del años y PIB. medio. Sí, la idea es que esto opere desde una perspectiva de largo plazo. Ya, ahora vamos a lo siguiente. El otro tema también es alivianar flujos para que la balanza de pagos esté más tranquila. Y eso significaría entonces reducir la presión. Reducir la presión es reestructurar la deuda pública que tanto ha generado polémica en el país, que todavía se dice a cuánto mismo asciende y cuál es la presión en la balanza de pagos de esta deuda. El problema está en el tamaño de la deuda o en la capacidad de pago. Ya. El problema las soluciones están en ambos lados. Es decir, es el tamaño de la deuda es importante, también es importante el servicio y la amortización que se requiere hacer para ser una precisos, deuda. ¿en cuánto está el tamaño de la deuda total, la consolidada, la de interna y externa? Ya, la interna y externa está en alrededor del 43% del PIB. ¿Ya? Esa es la agregada. Y la consolidada está en muy cerca del 30% del PIB. Es decir, en términos de su peso en relación al tamaño de la economía, no podríamos decir que estamos en una situación de sobreendeudamiento. Es una deuda importante, eso no se puede dejar de reconocer, pero el punto está en el servicio y la amortización. Está claro que tenemos tramos de deuda que están determinados a corto plazo y con tasas de interés bastante altas. Entonces ahí viene este concepto que no puede decirse ni reestructuración ni renegociación de deuda. Concepto técnico se llama gestión de pasivos a través de mecanismos estándar de mercado. ¿Por qué tenemos que utilizar ese concepto? Es porque el concepto o la palabra renegociación está asociada primero a un default, a dejar de pagar la deuda para que con esa presión se pueda traer a los acreedores a una mesa y renegociar las condiciones. Lo cual traería un efecto negativo y se nos generaría una deuda aún mucho más cara. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es la de buscar un financiamiento que sea en muchas mejores condiciones, principalmente en términos de plazos mucho más largos, tasas de interés más bajas y con esos recursos adelantar los pagos de la deuda que es más cara y de más corto plazo. Estamos hablando de conseguir nueva deuda para sustituir la deuda cara y de corto plazo. Exactamente. ¿Cuáles son las fuentes entonces? Porque ya hemos agotado muchas fuentes. No, para nada. Y de hecho hay que entender que la deuda no es algo negativo. Se ha tratado de generar esa percepción, al menos acá en el Ecuador, se entiende o se plantea la deuda como algo negativo. El financiamiento, tanto interno como externo, es una herramienta común y corriente a la que acceden absolutamente todos los países. Ya, pero el tema pasa por fuentes. ¿Cuáles van a ser las fuentes para establecer la viabilidad de esa estrategia de gestión de deuda? A ver, este mismo momento las fuentes que están abasteciendo de recursos principalmente para proyectos, no solo del gobierno central, sino de gobiernos autónomos descentralizados, son los organismos financieros regionales y también los organismos multilaterales, BID, Banco Mundial. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Ya? En semanas anteriores hice una visita puntual al Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo con la intención de profundizar el diálogo. ¿Por qué? Porque con un diálogo más fluido, con información transparente y muy dinámica, lo que se genera a su vez es un entorno de confianza que luego es retransmitido por estos organismos internacionales a través de sus informes técnicos, en especial los del Fondo Monetario Internacional, y esto va a generar una percepción positiva de la economía. Se lo esto pongo abre de otra manera, ministro. Sí. ¿Cuánto requerimos para alivianar el flujo o la presión en la balanza de pagos en términos de servicio y amortización de la deuda para los próximos 4 años? Se hablaba de 10.000 millones. A ver, ahí tenemos que distinguir lo que es el tema de balanza de pagos y su incidencia en reservas internacionales, que bien puede ser cubierta con financiamiento, ¿ya? O lo que es el financiamiento para la cobertura del déficit fiscal. Y aquí tenemos que entender que toda economía en el mundo permanentemente, como decía, acude a financiamiento. En el caso de economías que tienen un déficit fiscal, el financiamiento se lo utiliza para el primer objetivo, como siempre, que es el de tener los recursos para desarrollo de proyectos, es decir, para desarrollo de inversión. En ese rubro, pública. ¿cuánto necesitamos anualmente? Eso es lo que tendríamos que determinar ya exactamente sobre la base de los proyectos de inversión. ¿Tendríamos? Es decir, a ver.
¿O ya No, tenemos? no, evidentemente tenemos. Aquí no tengo las cifras, pero podríamos ver los datos. Yo puedo hacerles llegar exactamente los datos. ¿Estamos hablando de puntualmente. 4.700 millones en ese rubro? No. Los 4.700 millones son lo que corresponde al déficit. Y no tenemos que confundir con los 10.000 millones, porque 10.000 millones son el servicio y la amortización que tenemos que hacer en 2007. Pero si sumo servicio y amortización de 10.000 más el déficit de 4.700, estamos hablando de 14.700. Que no podemos hacer estas sumas y restas así tan sencillas. Tenemos que diferenciar y entender cada espacio donde cada elemento está ubicado. Entonces diferenciamos. Una cosa es el déficit, ya. Otra cosa es el servicio y la amortización. ¿De qué dependen servicio y amortización de la deuda, en este caso externa? Dependen de los cronogramas de pagos con los que se contrató esa deuda, es decir, las fechas en las que se deben pagar. Hay años en que se tiene que pagar más que en otros años. ¿Por qué? Porque así se definieron esos calendarios de amortización. Los 4.700 millones para 2017 es el déficit, es decir, lo que no cubre los ingresos respecto de los gastos y requerirán algún tipo de financiamiento que complete esos ingresos que no alcanzan. Entonces, esto es otro espacio que por un lado es cierto, genera un nuevo endeudamiento, pero por el primero también ya estamos pagando y amortizando otra deuda. Tenemos capacidad de maniobra para adquirir más pasivos, para sustituir y para operar el país. Exactamente. Entonces, ¿cómo funciona esto? Mientras se paga más de lo que se contrata nuevamente, se reduce el nivel de endeudamiento. Vamos a lo siguiente, crecimiento económico. Este año el crecimiento económico va a ser bajo, 0.7, si bien estamos saliendo lentamente de la recesión, necesitamos llegar por lo menos al 2021 a un promedio de crecimiento que ojalá pueda ser del 3%. ¿Cómo vamos a lograr ese objetivo? A ver, primero es importante destacar que si bien es el crecimiento económico una variable sobre la cual se trabaja, no es la única variable en la gestión económica, es tremendamente importante. Pero existen otros espacios dentro del manejo macroeconómico que también son importantes y si se descuida el uno o el otro, es decir, si no se crece lo suficiente o se descuida los otros espacios del manejo económico, las cosas no van a marchar bien. En el caso particular del Ecuador, está claro que luego de una situación crítica que se vivió los años anteriores, eso redundó en que el 2016 evidenciemos una caída del Producto Interno Bruto. En este momento hay indicios de que ya estamos en una fase de recuperación, pero estamos todavía en un grado muy débil de esa recuperación que se traduce también en un crecimiento relativamente bajo. Pero ahí viene su relación con el manejo fiscal. La economía ecuatoriana desde hace 10 años ya ha operado con una fuerte inversión desde la caja fiscal y también un gasto corriente importante. Es decir, la economía empezó a articularse alrededor del esfuerzo fiscal que se estaba haciendo. Pero el propio presidente ha dicho que ahora el motor de la economía va a ser el sector empresarial privado, el sector privado. Exacto, pero eso no puede cambiarse de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros ya estamos avanzando en estos esfuerzos de recorte del déficit fiscal, implica recorte de gasto corriente, que es bastante difícil, y un recorte del gasto de inversión. Pero si ese recorte se nos va más allá de ciertos límites, es decir, lo hacemos más profundo, eso evidentemente con estas características de la dinámica de la economía ecuatoriana va a generar un frenazo que nosotros mismos estaríamos imponiendo desde el manejo fiscal. Pero entonces ahí hay un tema de equilibrio y un tema de timing. ¿Cómo hacer que entonces el sector privado empresarial o el sector productivo se enganche dentro de ese timing, considerando que el Consejo Consultivo de lo Productivo y Tributario ya ha elaborado y prácticamente tiene terminadas las propuestas, como una de ellas es la eliminación del impuesto a la salida de divisas? Exactamente, eso es lo que se está revisando, es decir, de los resultados que salgan del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, se identificarán aquellos mecanismos que realmente van a tener una incidencia positiva en impulsar producción, empleo y fundamentalmente ingresos de divisas propiciados por la actividad del sector privado. Crecimiento económico tiene que ver con producción y empleo, evidentemente, tiene que estar articulado y ligado a eso. ¿A qué sectores de la economía entonces se va a apuntar para que dispare un crecimiento económico? Porque este gobierno dura 4 años. Exactamente, y eso es en lo que se está trabajando. Pero de
las acciones que surjan en este sentido se tendrán que ver también los mecanismos compensatorios, por cuanto no podemos entrar en un sacrificio fiscal que nos genere después un problema más grande en términos de ese déficit. Es decir, es una situación en términos técnicos que es compleja y tiene que manejarse con los equilibrios suficientes para evitar que a la larga terminemos frenando a la economía en vez de impulsarla. Ahora, sí, tenemos que generar un crecimiento económico, pero sería bueno que ese crecimiento económico sea estructural. Si analizamos el componente del Producto Interno Bruto en los últimos, diría yo, 18 o 20 años, vemos que la participación en cada uno de esos sectores prácticamente es igual en todo este calendario y en todo este tiempo. ¿Cómo entonces cambiar esa matriz del Producto Interno Bruto para generar un cambio estructural en la economía del país, sobre todo en la necesidad de construir una economía no petrolera? Bueno, ya de eso se habló, se criticó en años anteriores en el marco de lo que se denominó el cambio de la matriz productiva. Pero en términos del diagnóstico de nuestra economía, en términos estructurales, si no hacemos ese cambio, si no transitamos a una economía que se base en producción y exportaciones con valor agregado, no vamos a salir de esta situación permanente en que tenemos subidas y bajadas dependiendo de los precios internacionales de nuestras exportaciones Estamos primarias. hablando de un proceso de muy largo plazo. ¿Eso Sí. significa que iría más allá del periodo de este gobierno? Efectivamente, pero tenemos que entender que es el momento de aprovechar algo o tal vez mucho que ya se ha hecho en ese sentido. Es decir, para poder transitar a una producción con valor agregado se necesita disponer de condiciones productivas. ¿Se piensa reactivar y dinamizar la economía a través de un incentivo al consumo para lo cual estarían considerando unas disminuciones del IVA? No, nuestra economía no opera de esa manera. ¿Por qué? Las economías que pueden impulsarse desde incentivos al consumo son aquellas que tienen bajo componente importado en su producción y no tienen un grado de apertura tan grande como el Ecuador. ¿Por qué? Porque un incentivo al consumo en el caso ecuatoriano se traduciría en un incremento de importaciones y en cambio tendríamos la afectación a la ¿Cuál sería la dolarización. vía entonces? Bueno, aquí es más bien al revés, es decir, impulsar actividades que generen producción para la exportación. Entonces, ahí es donde se está poniendo un énfasis en los posibles incentivos que surjan de las propuestas del Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Para eso se requieren mayores mercados y para eso se requiere incentivo a los exportadores. Correcto. Es así. Entonces, esto implica también el diseño de todo un plan integral, coherente, que nos permita no solo impulsar las exportaciones, va desde la producción de lo que se exporta, los mecanismos para esa exportación y luego la colocación en los mercados internacionales. ¿Pasaría también entonces por la eliminación del anticipo del impuesto? Ese es un elemento que también está en discusión y tendría que mirarse desde una perspectiva muy puntual. ¿Por qué? Porque es un sacrificio fiscal, pero también hay que evaluar algo que es importante. Es decir, cualquier Pero si bien acción, es un sacrificio fiscal, también es un sacrificio para el sector exportador porque le afecta a liquidez. pero aquí tenemos, ese es uno de los argumentos, pero ahora, ¿qué es lo que tenemos que nosotros mirar? Es decir, si es que va a haber un sacrificio fiscal, tiene que haber una respuesta, es decir, tiene que haber un resultado, porque muchas de las veces el sacrificio fiscal en lo que se traduce es un incremento de las utilidades de los productores. Entonces acá tenemos que establecer también mecanismos de corresponsabilidad en los que se pueda evaluar el desempeño que tengan, en este caso, quienes se beneficien de todos estos mecanismos. Todo eso es lo que se está ahora analizando, que está en discusión y se establecerán los mecanismos que nos permitan llegar a este equilibrio. ¿Se piensa establecer alguna política para bajar la tasa activa y la tasa de los créditos para el sector productor? Ya, esto no se puede hacerlo por decreto, pero existen varios mecanismos y por lo pronto hay un diagnóstico claro. Si nuestro sistema financiero es un sistema financiero bastante pequeño en relación a la economía, ¿ya? Es bastante aislado de flujos internacionales y esto ha derivado en que su operación se base no en el monto del crédito, sino en la tasa de interés elevada. Entonces, se están evaluando mecanismos que puedan impulsar una expansión del crédito, una expansión de la bancarización, pero esto va a tomar tiempo porque es
un sector tremendamente delicado. Nosotros no podemos hablar en general, por ejemplo, de las entidades del sistema financiero. Hay bancos muy grandes, potentes, que tienen una dinámica, bancos más pequeños, sí, el sector de la economía popular y solidaria con las cooperativas, con altos riesgos de que medidas mal diseñadas puedan generar quiebras de entidades financieras. Pudiese canalizar mejor el ahorro interno, en vez que la seguridad social esté financiando el Estado, pudiese financiar proyectos de largo plazo a menor costo financiero y no estar compitiendo entre Estado y el sector productivo. Pero yo le pondría del otro lado, existen muchos recursos que están circulando en la economía que no lo hacen a través del sistema financiero. Es por eso que en el Ecuador existe una demanda muy alta de dinero físico. Entonces ahí está también la pregunta, ¿por qué las entidades financieras no generan una captación de recursos más activa con tasas de interés más atractivas para los ahorristas y otros mecanismos de atracción de esos recursos privados? Se dijo en la campaña 225.000 empleos nuevos. ¿A cuánto piensan llegar ahora que ya tienen las cifras? Bueno, no es una distribución lineal que se hace en los 4 años, sino que es progresiva conforme se vayan implementando los mecanismos que están dirigidos para la creación de nuevos empleos. En este caso, por ejemplo, en el programa Casa para Todos, en lo que nos queda del año, se tiene una expectativa de poder invertir hasta $500 millones, que sería solo un 10% de todo lo que se terminaría invirtiendo durante los siguientes 4 años. Y si es que eso se logra, estaríamos hablando de un número de empleos que todavía es pequeño frente a una perspectiva que tendría un crecimiento más bien geométrico en los siguientes años. Es decir, todo depende de cómo cuajen todos estos proyectos hasta el cierre de este año. ¿A cuánto piensan disminuir la pobreza? Y con eso termino, señor ministro. Bueno, ese es un esfuerzo permanente. Es difícil y también es arriesgado poner metas en el caso de los objetivos sociales. Un país debe tener metas. O sea, no, efectivamente, pero en términos sociales esas metas se manejan no tanto en niveles, sino en términos de reducciones porcentuales. Señor ministro, muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros hacemos una pausa y regresamos ya con el análisis sobre lo expuesto por el señor ministro, con José Hidalgo, economista de Cordes, Diego Borja, exministro coordinador de la política económica, y Víctor Hugo Albán, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Venimos inmediato, sigan en la sintonía de Ecuador TV, su medio público. Gracias, Carlos. Gracias también. Análisis urgente. Y en la segunda parte de Análisis Urgente nos acompaña José Hidalgo, economista, director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo Cordes, director de Análisis Macroeconómico en Multilance. Víctor Hugo Albán, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, ex subgerente del Banco Central del Ecuador, ex subsecretario de Presupuesto. Diego Borja, ex ministro coordinador de Política Económica, ex ministro de Finanzas, ex asambleísta constituyente. Así es, ese es nuestro panel. En nuestro segundo bloque, 30 minutos, comienzo con Diego Borja. Diego Borja, los tres pudieron escuchar, mejor dicho, al ministro de Finanzas sobre los distintos temas que tratamos. Es un espacio concentrado, compacto, por cierto, pero que nos puede dar ideas para el análisis. Fortalecimiento de la dolarización. Tu evaluación sobre lo dicho por el ministro. Bueno, un cordial saludo a mis contertulios. Gracias por la invitación. Encantado. De estar acá en tu programa. Bueno, yo creo que el ministro se movió en generalidades. En realidad yo no vi concreciones en ningún de los ámbitos que se planteó. Estamos trabajando, estamos evaluando, vamos a dar las cifras próximamente. Pero creo que lo fundamental no se dijo. Un tema fundamental para sostener la dolarización es poder sostener fuertemente nuestra economía, generar un dinamismo económico interno y externo. No se puede generar una economía orientada a las exportaciones sin que haya una base productiva doméstica. Una combinación de crecimiento endógeno con exógeno. Pero sin lugar a dudas, más todavía en una economía que tiene un tremendo desempleo y un tremendo subempleo. Ahora, pero el tema es cómo logramos esa combinación, porque cada vez que yo pregunto a los especialistas me dicen, lo que pasa es que eso es un proceso de largo plazo, pero el tema es que tenemos que estar basados en pilares fundamentales. Por ejemplo, al 2021 el propio ministro me dice fuera de cámara, dice, nosotros estimamos crecer un 2% apenas. No es verdad, porque en estos años, por ejemplo, con una medida que tomó la Superintendencia de Control de Mercado, en la cual se obligaba
a las cadenas grandes de supermercados a comprar a la economía popular y solidaria, se vendieron 1.400 millones de dólares. ¿Y de dónde viene esa producción? De las economías pequeñas orientadas al sector doméstico. No estamos entendiendo de pronto dentro de la macropolítica o dentro de la visión política a la economía pequeña, al micro y al pequeño. No estamos entendiendo la integralidad, porque acá se trata de integralidad de una serie de sectores y de políticas. No solamente es una política fiscal por acá, una productiva por acá y una monetaria por acá. Es una integralidad. Vamos de José Hidalgo. José, ¿cómo podemos entonces articular o comprender esta combinación de crecimiento endógeno y exógeno, considerando que tenemos que fortalecer la dolarización, que fue el primer tema que tratamos con el ministro? Sí, bueno, gracias por la invitación, Carlos. Un saludo a mis compañeros de panel. Bueno, yo primero tengo que coincidir lamentablemente con Diego en una crítica al ministro de que yo tampoco lo lamentable vi... no es que coincida con Diego, lo lamentable es la crítica al ministro, que trata Diego. Claro. Lamentablemente tengo que coincidir con Diego. En el sentido de que yo tampoco vi ningún programa concreto. Creo que lo primero que está esperando el país es un programa económico y el ministro no dio una señal concreta en ningún campo. Ha pasado mucho tiempo, estamos lentos en ese sentido. Bueno, ya son 4 meses y me parece que ya no es época de seguir evaluando y conversando y demás. Más allá de lo que se pueda llegar como conclusión en el Consejo Consultivo, el equipo económico está ahí justamente para generar sus propias iniciativas. Rapidito, ¿a tu criterio está pesando más el tema político de la consulta que el tema económico, que es el que realmente nos debe importar para sacar adelante el país en términos de generación de empleo, disminución de inequidad, erradicación de pobreza? Me parece que el gobierno sabe que su principal pelea actualmente es política y está dejando lo que va a ser otra pelea, porque la economía no se soluciona ahorita sin un ajuste para después de la consulta. Vamos entonces a esa parte del fortalecimiento de la valorización del ajuste. ¿Cuáles serían los ajustes que deberíamos considerar? Entonces, considerando también, valga la redundancia, que el gobierno ha dicho no más paquetazos. Bueno, es difícil justamente concatenar una solución de un tema fiscal que el ministro ha reconocido que es complicado con no dar un paquetazo. No puede no darse el paquetazo tradicional en el sentido de subir la gasolina, pero evidentemente el recorte no puede centrarse únicamente, como ha dicho el ministro, en el gasto de capital. Creo yo lamentablemente que el gasto corriente ha llegado a niveles excesivos con este y el anterior gobierno, y que por lo tanto el ajuste se va a tener que extender lamentablemente al gasto corriente también. Pero eso en el contexto de querer fortalecer la dolarización. Otra cosa con la que yo no coincido con el ministro es que él critica, por ejemplo, no critica, pero no está muy convencido de la necesidad de la inversión extranjera directa. No se lo notó convencido de eso. Y la verdad es que los países en general compiten para atraer más inversión. O sea, en realidad los análisis o los documentos que se publican en términos internacionales destacan a los países que han conseguido atraer más inversión extranjera directa. Si bien es cierto que evidentemente los inversionistas buscan luego obtener rendimientos de eso, la verdad es que los beneficios de la inversión extranjera directa son muchísimo mayores que los perjuicios que puede causar, y en ese sentido el Ecuador tiene un margen sumamente amplio porque tenemos una de las tasas de inversión extranjera más bajas de la región. ¿Te satisfizo el tema del manejo de la deuda? Él habló no de reestructuración, tenemos que hablar de un nuevo concepto o de un concepto distinto, que es el tema de la gestión de pasivos. En otras palabras, es conseguir otra deuda para pagar la deuda cara y de corto plazo. Bueno, ahí al menos en eso yo considero algo ventajoso que el ministro en eso, considerando repetir la viveza criolla que hizo el presidente Correa cuando recompró a una tercera parte del valor nominal el precio de la deuda externa, y nos llevó a tener que pagar hasta la actualidad tasas 2, 3, 4 veces más caras que los países vecinos. Si el tema es ir a otra fuente distinta a la que ya tenemos, el tema es, ¿hay viabilidad para conseguir nuevas fuentes? Si es que hay una disposición del gobierno en acercarse a multilaterales, yo creo que sí. Yo quiero ahí interrumpir un poco. Yo no coincido para nada. Ahí sí, lamentablemente, no coincido con José, porque habla de la viveza criolla. Acordémonos, yo fui el que hizo la renegociación de la deuda en el año 2009. Ropa tendida. ¿No? Ropa tendida aquí. ¿Cuál era la tasa de interés de los bonos 22? Era 12%. La viveza criolla era de los bonistas de los periodos anteriores al 2006 y de los gobiernos que permitieron ese tipo de endeudamiento. ¿A cuánto bajamos nosotros? Acuérdense que tiene que hablar Víctor Hugo también, al 12% de la deuda sobre el PIB. A ver, rapidito, José, para que puedas contraargumentar y voy donde Víctor Hugo. Claro, una acotación muy rápida.
rápida. La comparación de la tasa de interés que se paga en la actualidad, que está en torno al 9%, con el 12% que se pagaba antes, no es exacta si no se toma en cuenta también el costo internacional de financiamiento. En esos años la tasa promedio era mucho mayor que la que se paga en la actualidad y por tanto el margen, el diferencial que se paga actualmente es más alto. Ok, vamos donde Víctor Hugo, después tendrán ustedes oportunidad también de analizar el tema. Víctor Hugo, ¿te satisfizo la intervención del ministro en términos de su visión del manejo de la economía hasta el 2021? Daría la impresión todavía que como están concentrados en la consulta popular y que el programa económico recién lo van a lanzar a mediados de octubre, como que todavía hay temores en términos políticos de anunciar cuáles serían esas medidas de ajuste y el programa en sí. Víctor Hugo. Gracias. También un saludo a mis contertulios. Realmente tengo que coincidir no solamente con mis dos amigos panelistas, sino con todos los analistas económicos, que realmente hasta ahora estamos esperando una reacción de la parte del frente económico que no la hay. No hay una hoja de ruta. No hay una hoja, no hay una planificación, no hay nada que se pueda decir. Por lo menos que se por la este conozca. Camino vamos, ¿no? Claro. Yo quisiera indicar de que nosotros, como Colegio de Economistas, hemos dado nuestras pautas, nuestras orientaciones, nuestras recomendaciones. Ok, ¿cómo que fortalecer la lamentablemente- dolarización, Víctor Hugo? Bueno, Vamos al primer punto, porque tenemos otros puntos todavía en tenemos carpeta. que primero dar confianza. La confianza está dada interna y externamente. Internamente, ¿cómo vamos a seguir propiciando, digamos, más impuestos al manejo de la economía? Más dicho, al manejo monetario. Sabemos que está rondando un impuesto al manejo de la economía, del dinero como tal, que por suerte estamos parando. Hemos hecho una tarde que sería una barbaridad. Y, lógicamente, al manejo externo, dar mayor posibilidades de exportación. Se hablaba aquí, el ministro hablaba de la balanza comercial, cierto es que hay mucha importación precisamente porque no han dado oportunidad a un desarrollo productivo. De ninguna manera aquí hay chance de producir. Fíjate, hablaron de las salvaguardias. ¿A qué afectó Ahora, el las ministro dijo, salvaguardias? hay que incentivar al sector exportador, el problema es el sector externo. Afectó las salvaguardias al sector productivo. Las materias primas fueron las más afectadas. Lógicamente, nosotros clamamos, pedimos que se pare eso. Sin embargo, pues las salvaguardias siguieron adelante, pero ¿no? Fueron de lista 1 y lista 2. El ministro dijo, no podemos ir por la salvaguardia, sino buscar un mecanismo que tenga lo similar efecto a la salvaguardia. Yo le pregunté, fui muy claro con relación al timbre fiscal, lo descartó. ¿Cuál sería entonces ese mecanismo? Bueno, habría que analizar cuál sería el mecanismo que no afecte con salvaguardia, sino un mecanismo de priorización, sobre todo en materias primas. Una de ellas es ver los aranceles, cómo están. ¿Se ha manejado aranceles debidamente? ¿Cómo está la lista 1, la lista 2, la lista segmento A, segmento B? ¿A qué estamos afectando? Estamos afectando al comercio. Y si dejamos de importar, ¿qué va a pasar con un país que es eminentemente importador y viene siendo desde hace un momento, desde hace muchos años de esto? Profundicemos ese tema, Diego. Yo lo que veo es que no hay claridad en la concepción que tiene el ministro sobre la economía. Por ejemplo, yo no coincido en cuando él señala que el consumo, en el caso ecuatoriano, no hay que incentivarlo porque eso devendría únicamente en importación. Eso es creer que únicamente consumen los sectores altos de las clases altas de ingreso, alto de las ciudades. Hay un conjunto de sectores que consumen y no consumen solamente, no solo ellos, un conjunto de sectores. Los sectores de la economía consumimos también productos que vienen de origen doméstico. La canasta alimentaria es básicamente producida internamente, ¿no? Salvo algunos componentes ya muy exquisitos. No hay una comprensión muy clara. Entonces, el momento que se habla, por ejemplo, la inversión extranjera no es buena. Depende, pues, depende. Y yo creo que el objetivo fundamental es hacer que la inversión nacional primero no se vaya y que la inversión o los capitales de ecuatorianos que ha salido venga. Ese es un objetivo fundamental. Y eso no tiene que ver con que los capitales golondrinas y no sé qué. José, el mismo tema. Sí, a ver, el ministro, por ejemplo, comparaba, para justificar el impuesto a la salida de divisas, comparaba con monedas con países que tienen tipo de cambio. En realidad, uno podría comparar al Ecuador con el mismo Ecuador de hace previo al gobierno del presidente Correa, porque no existía el impuesto a la salida de divisas y no estábamos viviendo esta discusión de satanizar las importaciones como se hace en la actualidad. Entonces yo creo que el objetivo
uno de los objetivos de política económica debería ser fortalecer el ingreso de divisas más allá de frenar la salida. Creo que el gobierno anterior y lamentablemente el equipo económico de este gobierno también se están centrando mucha parte de sus esfuerzos en limitar la salida de divisas, que en años ya de dolarización, con precios del petróleo similares a los que tenemos en la actualidad, no era un tema de discusión y simplemente se buscaba fomentar más las exportaciones, por ejemplo. ¿Tú te dirías, Víctor Hugo, entonces por la idea de que coincide, Diego, con la pregunta que yo le hice de incentivar vía consumo la dinamización y la reactivación de la consumo, considerando también que se está hablando de la billetera electrónica y el ministro algo mencionó, no exactamente, pero dijo hay que incentivar la rotación o incentivar el aceleramiento de la circulación de rotación, que básicamente no es demanda física del billete, sino que lo pudiésemos hacer a través de la billetera electrónica. Mira, nosotros hemos dado nuestros estudios económicos, que coincide José muchas veces con nosotros. El tema es de que la cultura del ecuatoriano, sobre todo hablemos de Quito y Guayaquil. Quito, por ejemplo, del centro sur, nadie te consume nada que no sea en efectivo. No conocen tarjetas de crédito, peor van a conocer dinero electrónico. Del centro para el norte funcionan muy bien las tarjetas de crédito y podría dar algún resultado. El dinero electrónico, billetera electrónica o como le quieran denominar, que hoy se va a hacer cargo la banca privada, está dado para un segmento que no tiene posibilidades de accesar a la banca privada, al sistema financiero. Era para el sector rural. Esa fue la cultura que se quiso implementar para que tengan la posibilidad de manejar dinero electrónico. Pero lo fundamental, Carlos, aquí es dar confianza. Si la gente quiere manejar dinero, que maneje. ¿Qué pasa en Europa? En Alemania la gente maneja todo el tiempo dinero en efectivo. A ver, pero tampoco se trata de eliminar el uso del dinero en efectivo. Claro. Se trata de ir creando una cultura en ese sentido. Pero mira, ojalá lleguemos a algún momento en el país, en el Ecuador, a manejar el dinero electrónico a través de transferencias, tarjetas de crédito, dinero electrónico. Pero en este momento tratar de, a la fuerza, decir, queremos que en el año 2018 ya se baje 700 millones del manejo de 14.000 millones que hay en este rato en el sector de la comunidad manejado efectivamente. No es porque la gente está circulando eso. Tienen el control bank. Diego. Se están confundiendo instrumentos con objetivos. Es decir, los instrumentos son aquello que te permite cumplir objetivos económicos. Tú le hiciste una pregunta importante al ministro. Tú dijiste, un país debe tener metas, y claro que debe tener metas, y también eludió esa pregunta. ¿Qué metas tenemos en el tema del crecimiento? ¿Qué metas tenemos en la caída de la pobreza? ¿Qué metas tenemos en la inclusión económica? ¿Qué metas tenemos en la bancarización? ¿Qué metas tenemos en la inclusión financiera? Entonces, si no hay claridad de metas, ahí se pierden en los objetivos. Por ejemplo, en el tema del dinero electrónico, una mala propaganda ha generado que se confunda lo que es un servicio que puede estar en el lado de la banca privada, sin lugar a dudas, con lo que puede ser un instrumento de gestión monetaria, que es otra cosa. Que eso sí permitiría, por ejemplo, inclusión económica, profundización financiera, no necesariamente bancarización. Si es un servicio bancario, va a ser bancarización. Si es un instrumento, es otra cosa. Entonces, ese tipo de elementos tiene que estar claro. Y claro que ahí hay una confusión en lo que al menos el ministro ha señalado. Una sola cosa más. Entre la agenda política y la agenda económica. Yo creo que la agenda política es fundamental. Porque si nosotros no tenemos una claridad y una estabilidad, un reequilibrio de funciones, una legitimación del presidente, mal podemos entrar en un sendero de crecimiento necesario. La política es de momentos. Cuando dejas pasar los momentos, se te va el barco. Van de la mano. Es decir, la economía necesita de estabilidad política y la política necesita de crecimiento económico. ¿Por qué? Porque la legitimidad ganada por el presidente, si no hace logros en materia económica, se va a caer. José. Bueno, yo creo que el tema de la confianza que mencionaba Víctor Hugo es indispensable. Y más allá de la coyuntura política que evidentemente genera incertidumbre, no solo en la ciudadanía, sino también en el sector productivo. Ahorita estamos primero con un ministro que no ha sabido aclarar puntualmente cuál es el programa económico. También tenemos la posibilidad de una consulta popular que podría restablecer algo de esta devastada institucionalidad que tenemos en el país. Hay otro tema que es importante y que el ministro lo mencionó entre las pocas cifras que dio, el del déficit fiscal. Él dijo, el déficit fiscal este año van a ser 4.700 millones. Pero estamos viendo que el manejo de las cifras fiscales de este equipo económico es exactamente igual al del equipo económico de Correa. ¿A qué me refiero? Ese déficit fiscal de 4.700 millones se llega con unos ingresos tributarios y petroleros totalmente sobreestimados.
Le pongo un ejemplo, Carlos. En el presupuesto general del Estado que se aprobó para este año, se espera un crecimiento de los ingresos tributarios de más o menos 7%. Y en lo que va de enero a agosto, de enero a agosto el crecimiento ha sido de apenas 1,7%. Eso significa que debería crecer más del 17% en los próximos meses del año. Y lo mismo pasa con los petroleros. Entonces creo que para generar confianza, más allá del entorno político complicado que estamos viviendo y de incertidumbre, el manejo de las cifras fiscales tiene que ser mucho más transparente y realista. Ok, vamos a otro tema que le pregunté al ministro y quiero saber cuál es la opinión de ustedes. Cuando le pregunté por qué no canalizar mejor el ahorro interno, y estoy hablando del tema de los recursos a través de la seguridad social, ¿le satisfizo la respuesta, Víctor Hugo? Bueno, más realmente... aún cuando hay un informe de la OIT en relación a la sostenibilidad de la seguridad social. Devastador, por cierto. Así es. Preocupante. Mira, muy preocupante. Víctor Hugo. Yo creo que el tema de seguridad social es tan importante, tan delicado, que debemos estar bien claros que se volvió caja chica del gobierno anterior y fue delicadamente tratado. Ahorita hay un déficit, dicho por Felipe Peso, hace pocos días, de 70,000 millones de dólares. ¿Qué va a pasar hoy día? ¿Cuánto me dijiste? De 70,000 millones de dólares, ¿no? Obviamente tenemos proyectado el actuarial, claro. Es actuarial, ¿no? Nosotros creemos de que se debe manejar con pinzas el seguro social. Caso contrario, va a pasar lo que ha pasado en otros países, que va a reducirse al 50% las pensiones. Y eso no se debe permitir. Se debe ver cómo se va a canalizar los pagos, aunque sea Eso con papeles del Banco Central hacia el seguro social. Eso merece otro programa, pero vamos a la canalización, Carlos, del ahorro interno. La canalización, tú le preguntaste acertadamente si el seguro social sería competidor de la empresa privada a través de la construcción. Y él dijo que sí, que a lo mejor, que vamos a ver, pero no dio una respuesta que debió ser: vamos a canalizar los recursos, en vez de que vengan de caja chica al Ministerio de Finanzas, que se canalice a la construcción. Si hay un programa de vivienda propuesto por el mismo presidente de la República, que se canalice, que se dé vivienda, que es un programa bastante interesante, que es eminentemente social, en donde estamos los tres comprometidos como economistas. Diego. Yo vi pocas certezas y mucha confusión. Por ejemplo, el ministro debió haber sido contundente respecto de un informe de la OIT que yo lo considero devastador. Tú has sido bastante más diplomático, dices preocupante. El informe que salió hace pocos días en los medios nacionales habla de 1.400 millones de déficit ya corriente financiero. Yo recuerdo que cuando en algún programa público yo me opuse a la medida del presidente Correa de retirar el 40% del aporte del gobierno a la seguridad social, el argumento mío era este. El argumento era que en muy poco tiempo no iba a permitir la íbamos a tener un déficit corriente, un déficit financiero. Hoy día se está aprobando, porque además en el informe se dice que además del déficit de 1.400 va a tener que usar reservas. Y eso es absolutamente preocupante. ¿Y en el tema canalización del recurso interno para reactivar la economía? O sea, absolutamente indispensable. Si es que los bancos públicos no logran canalizar el ahorro que pueden tener hacia sectores definidos de la economía, no solo puede ser el sector externo. ¿Cómo va a haber relanzamiento de una economía que hoy día está en recesión y que según las proyecciones macroeconómicas todavía vamos a tener un crecimiento extremadamente bajo por lo menos los próximos 2 años? José. Bueno, a mí el tema de canalización del ahorro interno me genera un poco de preocupación en el sentido de que el ministro fue un ferviente defensor de la utilización del Banco Central como un banco comercial, que fue lo que llevó a que la deuda del Ministerio de Finanzas con el Banco Central bordeara los 6,000 billones de dólares y se amortizara o se pagara, entre comillas, una parte de esa deuda, entregándole al Banco Central acciones de instituciones financieras públicas que no pueden ser convertidas en efectivo. Entonces yo creo que finalmente la canalización más eficiente del ahorro interno debería darse siempre por el lado del sector privado. Lo que pasa es que también tenemos un sector financiero privado que ha sido en los últimos años sobreregulado y que me parece que eso ha restado incentivos para que entren nuevos actores del sector. Pero José, te interrumpo ahí, pero la canalización del ahorro interno significaría captar a largo plazo para colocar a largo plazo también para incentivar al sector de la producción. El tema es que la banca comercial o la banca privada no logra enganchar en esa visión de captación de largo plazo, no porque no quiera a lo mejor, sino porque ya es una cultura del ecuatoriano ahorrar en corto plazo, tener la disponibilidad en corto plazo. En el tema de la seguridad social pasa por otro distinto, estoy obligado a ahorrar a largo plazo. Bueno, la banca privada creo que tiene distintos productos y evidentemente hay algunos enfocados en grandes empresas que pueden ser préstamos de largo plazo
en condiciones mucho más favorables que las que pueden tener acceso a algunos sectores que no son percibidos como rentables para la banca privada. Y en ese aspecto puntual podría tener un papel importante la banca pública. Reinvierto el orden y continúo contigo. Crecimiento económico. Bueno, yo creo que, contrario a lo que dice el ministro, no estamos todavía en recuperación. De hecho, las cifras oficiales lo dicen así. Según el Banco Central, crecimos 2,6% en el primer trimestre y para el año completo esperan un crecimiento de 0,7%. ¿Qué significa eso? Que en lo que resta del año el crecimiento tiene que ser menor o incluso negativo. Y eso es consecuencia de que el crecimiento del primer trimestre fue un resultado o una respuesta directa del enorme crecimiento del gasto público que se dio en el marco de la campaña electoral. Entonces, el ministro reconoció que en los últimos 10 años la economía ecuatoriana en su conjunto creó una dependencia hacia el gasto público. Lo que tenemos que hacer en la actualidad es poder ir subsanando esa dependencia y hacer que el sector privado realmente vuelva a ser el motor de la economía. Diego, el ministro dice, no necesariamente tenemos que crecer al 3, 4, 5% porque eso no garantiza redistribución. Lo importante es garantizar la redistribución. Pero ¿te satisface la respuesta del ministro en términos del crecimiento económico? Porque para generar empleo, independientemente que podamos redistribuir con menor crecimiento, sí necesitas crecimiento económico para generar empleo y de calidad. Carlos, y creo que coincidiremos, y la ciudadanía sobre todo va a coincidir. El problema económico número uno que tiene el Ecuador se llama o subempleo o desempleo. 60% de la fuerza laboral está en condición de desempleo o de subempleo. No es posible resolver el empleo de las familias, que además tiene connotaciones no solo económicas, sino de otro tipo, si es que no hay crecimiento. Coincido con el ministro que el crecimiento del PIB es uno de los indicadores que hay que tener en cuenta cuando se hace gestión económica, pero es un indicador importante. Y si no hay políticas integradas significa entre lo productivo y lo macroeconómico, entre las distintas componentes de lo macroeconómico orientadas a metas en el tema del empleo, ¿cómo van a poder tener una política de crecimiento? Pero el tema es que tengamos un crecimiento, Víctor Hugo, un tema de crecimiento económico estructural. Yo le dije al ministro y es cuestión de revisar los indicadores. Es decir, seguimos con la misma participación de los distintos sectores de la economía en relación al Producto Interno Bruto. Es decir, no suben esos indicadores, por lo cual no hay un crecimiento estructural. Víctor Hugo. Claro que no hay un crecimiento estructural, no hay bases. No se está dando la confianza suficiente para la inversión. Y en eso coincidimos todos de que si no hay confianza, que es la base fundamental, no va a haber inversión. Y al no haber inversión, coincide en que no hay empleo. Y va a haber un país como este rato con el 60% de desempleo o subempleo. Yo está clamando este rato el país empleo. Permíteme ir donde digo y regreso contigo. Solamente si permites un añadido, ¿no? Sí, es un tema de confianza, sin lugar a dudas, pero también es una corresponsabilidad del sector público y privado. Pregunta, ¿dónde están los enormes beneficios que el sector privado tuvo en los 10 años del correísmo? Regreso donde Víctor Hugo. Indudablemente hay que reclamar, porque la apertura que tiene el presidente de la República este rato hay que aprovecharla. Definitivamente él no está siendo comprendido. El ministro no le está respondiendo a la realidad de las políticas que dio el presidente. Fuimos claros, todos los economistas, cuando el 24 de mayo el presidente de la República dijo: voy a reactivar la economía, voy a mantener la dolarización, voy a volcarme al sector privado. Este rato necesitamos del sector privado y el sector privado tiene que dar una respuesta. Y para que dé la respuesta que estamos esperando, se debe dar confianza. Vamos al tema de inequidad y pobreza. ¿Se visualiza la posibilidad y la viabilidad de poder reducir inequidad y pobreza en el Ecuador en los próximos 4 años, José? Yo esperaría que al menos no se revierta lo que se consiguió en los últimos 15, porque hay que recordar que la caída de la pobreza no fue un mérito exclusivo del gobierno del presidente Correa, sino que empezó desde el año 2001 con una caída incluso más fuerte. Lo que a mí me preocupa es que, dado que la reducción de la pobreza de los últimos años estuvo muy atada al gasto público, que ahora que el gobierno va a tener que empezar a ajustar un poco el gasto, veamos que la gente, por ejemplo, que está perdiendo el empleo... Mira, solo para complementar nomás, por favor, Víctor Hugo, la parte socioeconómica nos preocupa, porque si bien es cierto que anteriormente había un 20% de clase media y ahora hay un 40% por efecto del crecimiento de la economía, puede reversarse. Exacto. Y el retornar a eso, coincido contigo, porque es muy delicado y se grave. Considera sobre todo en términos de indicador de consumo o de ingreso y no de forma estructural. Es que hay una clase media todavía vulnerable. ¿Sí? Entonces significa una clase media que está en riesgo de volver a situación de pobreza y obviamente lo que mencionaba, la cifra que mencionaba Diego del empleo y del desempleo y subempleo puede generar que las familias que superaron la pobreza vuelvan a esa situación. Diego, inequidad y pobreza. Mira, ahí el reto fundamental del Ecuador es que la pobreza que ya ha disminuido y que empezó a subir nuevamente en los últimos 2 años, 2015 y 2016,
no vuelva a subir. Es decir, es sostener los avances que hemos tenido. Contención. Contención de los avances y ojalá volvamos a tener disminuciones en pobreza. Hemos tenido aumentos en pobreza en los últimos 2 años. ¿Puede disminuir ese crecimiento económico importante? No es posible hacerlo, es necesario. Y la segunda idea, no puede sostenerse la disminución de pobreza solamente en gasto público. Es indispensable generar mecanismos que la propia ciudadanía pueda hacerse cargo de sus ingresos. Un último elemento que quiero preguntarles, caballero. El desarrollo territorial. Casi nadie le parabola a ese tema. Y eso es fundamental para el desarrollo del país y adicionalmente para reducir los indicadores de inequidad y pobreza, sobre todo en las zonas rurales. Víctor Hugo. Mira, nosotros hemos hecho un estudio y presentamos a través del Servicio de Rentas Internas, de la revisión del COTAD y sobre todo de la ley de plusvalía. ¿Por qué? Porque son los que están atracando el desarrollo, ¿no? No vayamos a la total abolición, a la desaparición de la ley de plusvalía, pero sí reformemos después, demos confianza a la construcción, está parada la construcción, hay graves problemas de rato en el aparato productivo por un eje que es importante, no solo en la economía ecuatoriana, en la economía mundial, que es la construcción. Gracias, Víctor Hugo. Ya me queda un minuto, así que voy directamente. Pero solo es la construcción. ¿Qué pasa con el sector agropecuario? ¿Qué pasa con el sector agroindustrial? Totalmente de acuerdo. Es decir, la pregunta que tú pones, Carlos, es fundamental, porque eso pone en cuestión qué modelo de Estado queremos, qué modelo de economía queremos, qué modelo de territorio queremos. En el caso ecuatoriano tenemos una diversidad gigantesca que no está siendo aprovechada y ahí el discursito ese de la famosa modificación de la matriz productiva es discurso. Si hubiéramos enfrentado con claridad, tendríamos una territorialidad un poquito más homogénea o más equitativa. Totalmente de acuerdo. Bueno, respecto al sector agrario y agroindustrial, enfrentamos obviamente un desafío importante que es recuperar competitividad, porque es un sector del cual se podría esperar un incremento en las exportaciones y por lo tanto que se consolide como un generador de divisas. En ese sentido, ahí sí destaco que el ministro haya reconocido la importancia o la necesidad de generar mecanismos para fomentar la exportación. Lo que hace falta ahora es que nos digan qué mecanismos. Conclusiones, 20 segundos cada uno. Víctor Hugo. Nosotros recomendamos que este rato haya una política clara en la parte económica. Todo el país está desesperado, esperando. Han pasado 4 meses y no hay claridad. Se han enfocado en la parte política y en la parte económica. Gracias, fundamental, no ha sido nada. Diego. Que haya un enlace claro entre lo que el presidente de la República ha comunicado a la ciudadanía con las políticas que acompañen esa voluntad de crecimiento sin ajuste. Él ha dicho, no vamos a golpear a los más vulnerables. Gracias, Diego. José. Bueno, que haya un programa económico por el cual seguimos esperando y que el manejo de las cifras fiscales no tenga los mismos vicios de los últimos años, sino que sea realista. Gracias, José. No se trataba de establecer peleas ni contradicciones, pero sí contrastación. Hemos tenido las dos ópticas, la oficial, la del ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, y la de mis invitados, José Hidalgo, Diego Borja y Víctor Hugo Albán. ¿Qué conseguimos con esto? Que ustedes se queden con la preocupación, sigan analizando y debatiendo en algo que para mí es fundamental. Si bien la política es importante en términos de institucionalidad democrática, también es tan importante es que usted, con su familia, con su visión de desarrollo, pueda salir adelante. Porque la economía también hay que medirla en términos de indicadores de desarrollo humano, no solo indicadores macroeconómicos. Esto es Análisis Urgente. Soy Carlos Rabascal y usted está sintonizando su medio público, Ecuador TV. Yo los espero el día de mañana a las 7 de la mañana. Gracias. Ecuador TV presentó Análisis Urgente.